Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Salmos, capítulo 78, versículo del 5 al 8. Y lo vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la poderosa palabra del Señor. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, escuche bien, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan, escuche bien, en Dios su confianza y no olviden, marque eso, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Oh Dios, oramos. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, papá, por esta palabra, Señor, que ha sido en esta hora, Padre eterno, declarada, proclamada, papá, desde tus sagradas escrituras. Yo te ruego en esta hora, papá, que esta palabra que ha sido lanzada como la semilla fue lanzada, mi Dios, fructifique, papá, que lo que tú has dispuesto en tu corazón a hacer a través de esta palabra tenga manifestación y cumplimiento. Reprendemos todo sueño, cansancio, todo aquello que se anteponga a lo que tú quieres hacer, caiga a tierra en esta hora en el nombre de Jesús y tu palabra fluya sin obstáculo. Papá, tu palabra dice, abre tu boca, que yo la llenaré en esta hora. Abro mi boca creyendo, Dios, que tú vas a hablarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a compartir esta palabra. La palabra de hoy se habla del peligro del olvido. Lleva como título El peligro del olvido. ¿Qué es olvidar? Olvidar, amadas, es algo que estuvo presente en nuestra mente en algún momento, pero por diferentes circunstancias, situaciones o a través de los años, se perdió esa imagen, se perdió esa escena, se perdió esa frase, se perdió esa conversación y ya pareciera que quedó como borrada de nuestra mente, de nuestro computador mental. Como que le apretamos el botón suprimir y se borró. Y cuando vamos a la palabra del Señor hay muchos textos que nos hablan con respecto a no olvidar. Dios pone énfasis, amadas, desde el principio de su palabra hasta el final, hasta el último texto del Apocalipsis, para hablarle a su pueblo y recordarle la importancia de retener, de no olvidar, de guardar. Todos esos palabras vienen siendo adjetivos de una palabra, no olvidar. Cuando uno retiene, indiscutiblemente no puede olvidar porque lo ha retenido. Cuando uno guarda algo en su corazón, se mantiene ahí presente y no se olvida. Y hoy Dios nos está hablando de no olvidar y nos está hablando de dos palabras, de legado y olvido. Aquí dice, amada, que Dios dice, Él, hablando de Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, mire qué dice aquí, que la notificasen a sus hijos. Y estos dos versículos que caminamos, habla de legado, dice, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esto habla de legado, esto habla de generación, esto habla de traspasar. Cuando uno habla de legado, se está refiriendo a que uno está traspasando, está transmitiendo algo que uno desea que
que se perpetúe en el tiempo. Aquello que se perpetúa en el tiempo, que se ha sembrado y se perpetúa, es un legado, es algo que dejamos, es un sello, es una marca que dejamos en alguien, que a pesar de que nosotros no estemos, porque el legado no es cuando estamos, el legado es cuando ya no estamos, es lo que queda de nosotros. Qué interesante, amada. Estaremos enfocadas, amada, en dejar un legado a nuestra generación, a esta generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, una generación, a esta generación de mujeres, a esta generación de jovencitas, de hombres de Dios. Y Dios está preocupado, primeramente, amada, de que transmitamos. Y no podemos transmitir lo que no tenemos en nuestra mente. No podemos transmitir algo que hemos olvidado. Así como no podemos dar algo que no tenemos, también no podemos transmitir algo que hemos olvidado. Yo no le puedo transmitir, voy a dar un ejemplo simple. A mi hija, mamá, enséñame a hacer un queque. Y si a mí se me olvidó cómo hacer un queque, ¿usted va a poder transmitir esa información? No vamos a poder transmitir. ¿Por qué? Porque algo pasó en nuestra mente, que la información se borró. Y esa información que se borra se llama olvido. Se olvidó algo, se borró de la mente. Y sabe que el enemigo de nuestra alma se encarga y lucha todos los días para arrancarnos la palabra. Y ese es el peligro, amada, del olvidar. Que si nos olvidamos de una receta, no es trascendente. La podemos buscar en nuestros libros, la podemos buscar hasta una receta en YouTube, en Instagram y TikTok. Pero hay un peligro cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ministra a nosotras. Y esto trasciende más que tener de memoria en la mente un texto. Yo me puedo saber un texto, lo podemos gritar en la calle, pero ese texto no tiene efecto si la sustancia de esa palabra no está en nuestro corazón. Yo puedo repetir, con todo amor se lo digo, como un lorito, un papagayo, un texto. Me lo puedo repetir, me lo puedo parafrasear, se puede hasta transformar como en la oración del dormir. Me recito el Salmo 91 y me acuesto a dormir. Pero si esa palabra, si la sustancia, si lo que está dentro de esa palabra, ese mensaje que va dentro de lo que está escrito no está en mi corazón. Si esa palabra se me predicó, se me habló, se me ministró a través de esa palabra, y esa ministración, ese pan que era para mí, porque hoy el Señor lanza una palabra y el pan es como un pan que se abre y Dios va repartiendo la porción a cada uno de los que está en la mesa. Y cada uno de los que está en la mesa es ministrado desde la vereda que hoy está parado. Dios no nos ministra a todos de la misma forma. Recibimos, escuchamos la misma palabra. Pero como la recibimos en el corazón y como somos ministrados por esa palabra es diferente para cada una de nosotros. Entonces va más allá, amada, de repetir un texto. Porque muchas veces pensamos, no olvides mi palabra. Entonces nosotros decimos, ya me voy a aprender el texto. Y eso está bien. Debemos manejar Biblia. No podemos decirnos cristianos y no manejamos la palabra del Señor. No entendemos la palabra del Señor. Pero lo más importante, más allá de tener un texto grabado, es manejar, amada, y guardar lo ministrado para nosotras en nuestro corazón. ¿Qué le ha dicho Dios a usted a través de tantos mensajes? ¿Qué palabra usted ha recibido? Cuando usted está en sus tiempos de intimidad, ¿qué palabra Dios le ha declarado? ¿En qué forma Dios la ha ministrado? Cuando está frente a un Zoom o en su iglesia o en la parte íntima, en sus tiempos de adoración, Dios está constantemente dándole pan del cielo. No tan solamente el pan está en la iglesia cuando usted se sienta a escuchar o cuando estamos ministrando, no tan solamente está aquí, Dios siempre nos está dando de su pan. El problema es, amada, cuando nos olvidamos de guardar lo que Dios nos ha dado.
va más allá de aprenderse los 10 mandamientos. Porque alguien puede ser literal. Dios dice, guarda mis mandamientos. Entonces yo me aprendo los 10 mandamientos, los repito los 10 mandamientos y digo, ya cumplí con la palabra. Porque Dios me dijo, guarda los mandamientos. Entonces me los aprendí de memoria, me los conozco al revés y al derecho, los puedo repetir en la mañana, al mediodía y en la tarde, entonces ya estoy lista. No, no se trata de eso. Cuando Dios nos habla, amadas, de guardar sus mandamientos, es más trascendente su palabra. Guardar no significa repetir y retener esa frase. Significa hacer, amada, hacer lo que los 10 mandamientos nos están enseñando. Los 10 mandamientos hablan de todas las áreas de un ser humano. Los 10 mandamientos tocan la relación con Dios, tocan la relación con los que están a nuestro lado y nuestra relación íntima con Dios. Cuando guardamos sus mandamientos es cuando cada uno de esos preceptos, de esa palabra que sale de cada mandamiento, la estamos haciendo y está presente en nuestra mente. Dios me ministraba y me decía, es más que repetir un texto. Es más que aprenderse una frase. Es más que aprenderse un salmo. Es vivir la palabra. Y no podemos vivir si no hemos retenido lo que Dios nos ha ministrado. Ejemplo fácil, si Dios hoy la ministra, usted recibió la palabra, la escribió en su cuaderno, la marcó con el destacador. Pero pasan los días y llega una situación en que usted tiene que tomar de lo que Dios hoy le ministró. Y resulta que en ese momento usted se le olvidó todo lo que usted hoy recibió. Por alguna causa, usted se le olvidó. Y lo que Dios hoy le había dado era para prepararla para el día de mañana, donde usted va a tener que estar en un escenario donde esta palabra tiene que hacerse efectiva en su corazón. Es ahí donde la palabra olvidar cobra efecto. Porque Dios a usted hoy la está preparando, le está entregando pan, le está entregando de su sustancia, le está entregando de su fuente, de su agua, le está preparando cada administración, amada, para prepararla a usted cuando esté frente al gigante, cuando esté atravesando la tempestad, cuando esté atravesando el desierto, cuando tenga que enfrentar el problema con el hijo, el problema con el esposo, el problema en la calle, el problema con sus luchas internas. Dios siempre la está ministrando. El problema es que la iglesia apagó el Zoom, salió de la puerta de la iglesia, salió del congreso después que cantó, adoró y saltó, y al otro día se despertó, ya no se acuerda de nada de lo que Dios le entregó. Y sigue con la misma carga, y sigue con las mismas mañas, y sigue con la misma forma. Y cuando llega la situación, ¿qué voy a hacer? Pero si Dios 2 días atrás le ministró y le dijo, así tienes que hacerlo, de esta forma tienes que actuar, pero a usted se le olvidó en el momento que tenía que hacer la palabra. Y ese es el peligro de olvidar. No es que Dios no nos dé directrices, es que a nosotros se nos olvida. No es que Dios no nos dé pan, no nos alimente espiritualmente. Es que nosotras no tomamos esa palabra y la guardamos en nuestro corazón. No la llevamos a lo profundo de nuestra alma, sino que nos quedamos simplemente con lo que escuchamos. Y como nuestra mente, que está sujeta a nuestra naturaleza, es rápida para olvidar lo bueno, porque pucha que es buena para guardar lo malo, ¿o no? Usted se acuerda del Kawin de hace como 3 años, ese sí que no se le olvida. No se le olvidó la palabra fea que le dijo el esposo hace como 20 años. Esa no se le olvida. No, para retener nuestro cerebro sujeto al pecado, porque nuestro cerebro está sujeto al pecado, por eso la palabra dice que cada día tenemos que tomar nuestros pensamientos y llevarlos a la cruz de Cristo. Ahí sí nos acordamos. Pero ¿y qué de la palabra de Dios? De lo que Dios nos ha hablado, amada, de lo que Dios nos ha dicho. Eso se nos olvida. Facilito. ¿Qué predicación hubo el domingo?
¿Qué Dios le habló el martes? Cri, 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 cri. Porque la lucha de nuestro enemigo es arrebatarnos la palabra. Y Suna, atrás hablamos de la buena semilla que es lanzada, analizamos la tierra y todo. Pero esto también suena mucho con lo que hoy estamos hablando. El enemigo sabe lo que quiere: arrebatarle la palabra. Arrebatarle la palabra. Y cuando nos arrebata la palabra, no nos acordamos de lo que Dios nos habló. Oramos a Dios: Señor, háblame, dirígeme, guíame. Dios le habla, le dirige, la guía. Pero en el momento que usted tiene que tomar, como dice la palabra, del buen tesoro, usted abre el cofre y resulta que adentro no hay nada. Porque se nos olvidó la palabra. No nos acordamos de la palabra. Y no podemos transmitir algo que no tenemos, amada, en nuestro corazón. No podemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestra generación, una palabra que nosotras no hemos guardado, no hemos vivido, no hemos retenido. A veces a nuestros hijos le transmitimos nuestra amargura. A nuestros hijos le transmitimos las heridas que traemos nosotros de nuestra generación, lo que nos pasó. Le transmitimos las cosas negativas a nuestros hijos. Pero lo que realmente tenemos que transmitir a nuestra generación es el poder del Evangelio. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo transmitido a través de sus escrituras. Porque la palabra dice que su palabra tiene espíritu y tiene vida. Pero si esa vida no está en nosotras, si no la tenemos en nuestra mente, si no tenemos de qué asirnos, de qué agarrarnos, porque no hemos tenido cuidado de guardar la palabra en nuestro corazón, vamos a estar desprovistas en el día malo. Y eso no quiere decir que Dios no nos haya provisto. Él nos proveyó de su palabra, pero nosotras no tuvimos el cuidado de honrar la palabra, de guardar la palabra, de reconocer lo que recibimos y no olvidarlo. Y sacar de nuestra mente lo que tenemos que olvidar y poner en nuestra mente lo que no debemos olvidar, porque nuestra mente está llena de cosas, amada, que deberíamos haber soltado hace tiempo. Nuestra mente está llena de situaciones, pensamientos que ya deberíamos haber soltado. Pero está tan llena nuestra mente de tantas cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con la carne, con el mundo, que no hay espacio. No hay espacio para guardar la palabra de Dios. Por eso, la palabra es lanzada y cae en el camino y vienen las aves y la arrebatan. Y dice aquí la palabra: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Los hijos que nacerán, mire qué tremenda responsabilidad de legado tenemos. Para los hijos que están, para la generación venidera, para los hijos que nacerán, los que se levantarán, los que cuenten a sus hijos. A fin, miren lo que dice aquí. ¿Cuál es el fin de transmitir, de legar? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Es nuestra responsabilidad. No nos podemos hacer las desinteresadas o como que es la responsabilidad del pastor o es la responsabilidad de otra persona. Es nuestra responsabilidad. Transmitir, pero vuelvo a repetir, no podemos transmitir algo, el conocimiento de Dios. No podemos transmitir la palabra del reino si esa palabra no está en nosotros. Usted no puede hablarle a sus hijos de la ciencia, si usted no maneja ciencia. Usted no le puede hablar de sus hijos, de un tema que usted no maneja, que usted no vive. Usted puede decirle de algo, pero si eso realmente usted no lo está viviendo, usted no lo maneja, usted no tiene el control de esa palabra en usted, esa palabra no va a llegar a ellos, no va a tener cimiento, no va a tener fundamento. Por eso, amada, el peligro de no olvidar,
Hay un salmo que dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y cuando hablamos de beneficios, estamos hablando, amadas, de la obra de Dios en nuestra vida. Porque cuando pensamos en beneficios, pensamos en que Dios nos da el pan todos los días, el que nos pone un techo. Esos son añadiduras. Indiscutiblemente las añadiduras van a llegar si usted busca el reino. Pero cuando habla también de beneficios, trasciende más allá. Hay un beneficio que sobrepasa cualquier cosa natural humana, que es nuestra salvación, que fue comprada a través de Cristo a precio de sangre. Ese es el mayor beneficio. Y cuando Cristo entra en nuestro corazón, el cielo se abre, hay una puerta delante de nosotros que se abre y empezamos a caminar por caminos de rectitud. La palabra dice en Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer que camina en la ley de Dios, que guarda su palabra, dice que fructificará, florecerá, reverdecerá, como la alabanza que escuchamos al principio. Pero no podemos, vuelvo a repetir, transmitir, no podemos dejar un legado del reino, un legado de fuego. Sin usted no hay fuego. No podemos dejar un legado del reino si usted verdaderamente no ha estado conectada con el reino. Van a ser palabras que van a carecer de fundamento, las van a escuchar, pero no va a quedar como un legado. ¿Sabe cuándo es un legado? Cuando no tan solamente usted la transmite, sino que esa palabra se nota en usted. Cuando alguien deja un legado es porque esa persona hizo algo que trascendió, hizo algo que fue tan hermoso que quedó en el corazón de todos aquellos que lo rodeaban. Yo le pregunto a usted, ¿está usted dejando, está usted trabajando, está usted sembrando ese legado? ¿Qué porte tiene su legado? ¿Qué peso tiene el legado que usted está transmitiendo a su generación? ¿Está entregando un legado que verdaderamente alguien quiere imitar? Porque hay legados que nadie quiere imitar. Hay legados que han dejado hombres y reyes en la historia que nadie quiere repetir. Nadie quiere tomar el legado de Hitler. Hitler dejó un legado de maldad, dejó un legado de sangre, dejó un legado de odio. Nadie quiere seguir los pasos de Hitler, solamente aquellos que son hijos de tinieblas como él. Pero cuando nosotros transmitimos, y desde el principio nos habla de la transmisión de su palabra, y aquí nos vuelve a hablar del legado, y está en clara, y va nombrando cada generación. Es tremendo lo que Dios dice acá. Dice, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos. Notificar, hablarles, transmitirles, pero no podemos transmitir lo que no está en nuestro corazón, lo que hemos dejado huir, lo que hemos dejado que vengan las aves y se lo lleven, lo que hemos dejado que el espino seque. Amada, no podemos entregar algo si estamos secas. No podemos entregar algo que no tenemos. La escuchamos la palabra, pero estábamos pensando en la casa. Pasó la palabra delante de nosotros en la iglesia y nosotros estábamos haciendo el aseo, estábamos cerrando la puerta, estábamos barriendo, estábamos pensando cómo solucionar algo que se suponía estaba en las manos del Señor y se nos pasó la palabra. La escucharon nuestros oídos, pero no llegaron a nuestro corazón. Eso usted lo escuchó y allá a la puerta, hasta antes de la salida de la puerta de la iglesia, usted ya se le olvidó. Dice, a fin de que pongas en Dios su confianza. Ellos pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Pastora, ¿cómo puedo hacer yo antes de morirme? Quiero que todos mis hijos estén en la casa del Señor. Y yo oro, ¿qué puedo hacer? Que su vida sea una Biblia hablada. Que usted realmente toda la palabra que reciba la transmita, no tan solamente con palabras, sino con hechos, que sea un altar encendido, una mujer de fuego, una mujer con un altar encendido, es una mujer que tiene en su corazón y en su boca la palabra, que no se le ha olvidado lo que Dios le ha ministrado.
No podemos, amada, predicar de testimonio. Yo he escuchado, amada, gente que solo habla de testimonio y testimonio, pero nunca predica la palabra. ¿Y por qué no la predica? Porque la palabra nunca ha estado en su corazón. La escuchó, pero no hizo vida en su alma. Eso es guardar la palabra. Eso es no olvidar la palabra. No se trata de aprenderse un texto como un loro. No se trata de aprenderse un salmo como un papagayo. Significa ir con esa palabra, profundizar en ella, vivirla, llevarla a los pies del Señor, orarla, para que esa palabra cobre vida en el corazón. Y cuando la palabra de Dios es sembrada y cobra vida en su corazón, yo quiero decirle que van a pasar 10, 20, 30 años y usted se va a acordar de esa palabra que Dios habló a su corazón en ese día. Y aunque pasen años y venga la situación, esa palabra va a volver a su mente en ese minuto y usted se va a poder asir de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, a fin de que pongan en Dios su confianza, nuestros hijos, nuestra generación. Y no se olviden de las obras de Dios. Ese es nuestro mayor trabajo. Y esto no tan solamente es para las hermanas que están aquí, es para nosotras también, que tenemos una congregación, que tenemos ministerios. Nuestro mayor labor es sembrar en nuestros hijos, en el fruto de nuestro vientre, en nuestros nietos, la palabra de Dios, dejar un legado, que vean en nosotras mujeres de Dios, mujeres de oración, mujeres que vivan la palabra, mujeres que amen a Dios, mujeres que muestren el legado, que sean capaces de orar con sus hijos, de ministrarles la palabra. Pero no podemos ministrar lo que no entendemos, sino ¿por qué no lo entendemos? Porque cuando la palabra vino, pasó, dijimos amén y se nos olvidó. Que el Señor nos ayude, que Dios reprenda toda fortaleza que se levante en nuestra mente, caiga a tierra en el nombre de Jesús. Dice y agrega que guarden sus mandamientos. Y miren lo que dice acá. Y no sean como sus padres. Ay Dios. Generación, dice, contumaz y rebelde. Dios mío. Podemos, amada. Mire, hay una frase muy conocida y que siempre la decimos desde el corazón a nuestros hijos, que queremos nosotros ser el piso para ellos, que ellos sean más que nosotros, ¿cierto? Siempre le queremos decir, le decimos a nuestros hijos, yo llegué hasta aquí, pero mi techo que sea tu piso y que tú llegues más allá de lo que yo llegué. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, estos padres fueron o son una generación rebelde, pero que sus hijos no lo sean. Que sus hijos vivan un evangelio diferente. Y eso depende de nosotras, de nuestro quebrantamiento, de nuestro arrepentimiento, de nuestra humillación, para que lo malo que nosotros heredamos, que nosotros hemos traído, que nosotros hemos hecho durante nuestra vida, sea quebrantado a los pies de Cristo. Venga confesión, venga arrepentimiento, para que la vida de Dios crezca en nosotras y podemos ser verdaderamente mujeres influenciadoras de nuestra generación. Y aunque nosotras no estemos, puedan decir un día mi mamá me predicó esto. Y aunque no le prediquemos, digo, yo vi a mi mamá orando, yo vi a mi mamá ayunando. Yo vi a mi mamá que a pesar de situaciones que vivió, se mantuvo en pie. La vi en medio de la tempestad, pero se mantuvo en pie. Porque era una mujer de fe, porque era una mujer de oración, porque era una mujer que amaba la palabra. Eso es legado. Eso es legado. Y no podemos mantenernos en pie si no tenemos palabra. Es como si estuviéramos raquíticas, por eso no podemos olvidar la palabra de Dios. Por eso Dios nos llama a guardarla, a retenerla, a no olvidarla, a repetirla a nuestros hijos. Porque es el alimento. Y si usted no se alimenta, no se nutre. Si usted no se nutre, no tiene fuerza. Y si usted no tiene fuerza, está débil. Y si está débil frente a cualquier circunstancia, va a desfallecer. Va a caer en desmayo. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Si usted no se alimenta de la palabra, no la come, no la piensa, no la vive,
Esa palabra no va a llegar a nutrir, no va a llegar usted a alcanzar el potencial, el poder que esa palabra tenía. Y en el momento que usted la va a necesitar, no va a estar, entonces usted va a estar débil. Y más que ser un ejemplo, va a ser un desejemplo. Más que ser un ejemplo de imitar, va a ser alguien que nadie va a querer imitar. Va a ser del montón de los canutos, perdón que se lo diga. Con todo el amor de mi corazón se lo tengo que decir. Va a ser del montón de los canutos, pero no va a ser del escaso remanente de los cristianos. Porque hoy abunda gente que se dice ser y no son. ¿Y cuál es la diferencia? No va en la ropa, no va en la forma de predicar, no va en la iglesia que usted va. La diferencia lo hace si usted vive la vida de Dios en su corazón, si usted vive la palabra de Dios en su vida, si esa palabra que tiene espíritu de Dios, fuego de Dios y vida en usted, transformación, hace esa obra en usted. Eso es lo importante. Y termina diciendo, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Mire lo que dice, generación que no dispuso su corazón. ¡Wow! Ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, el espíritu nuestro no fue fiel con Dios. Mire, es interesante, dice, ni fue fiel para con Dios, que dice al lado, su espíritu. Se está refiriendo al espíritu de la persona. Es decir, no fueron contumaces, fueron rebeldes. Realmente no hubo una intención de disponer su corazón, habla de intencionalidad. No hubo una intención de querer hacer la obra de Dios. No hubo una intención de guardar la palabra. No hubo una intención de hacer la palabra. No hubo una intención, se iba a sentar a la mesa para marcar la tarjeta. O sea, se iba a sentar a la iglesia para marcar la tarjeta como usted la marca en el trabajo. Usted se sentó ahí, como decían los pastores ancianos, y tenía el ministerio de la banca. Y ahí se sentó, pero estaba su cuerpo y su mente estaba muy lejos. Entonces todas esas horas que usted estuvo ahí, estuvo su cuerpo, pero su mente estuvo muy lejos y no recibió la buena semilla, no recibió el pan. Se le olvidó, le escuchó, pasó por sus oídos, entró a su cerebro, pero no la retuvo porque su corazón estaba muy lejos. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y la palabra del Señor dice que nuestro espíritu tiene que anhelar estar conectado con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu se constriñe y nuestro espíritu se duerme si nosotros no vamos a la presencia de Dios para transmitir. Con esto concluyo, no podemos transmitir lo que no retenemos. No podemos transmitir algo que no sabemos. No podemos transmitir algo que no es vida en nosotros. Ni podemos tampoco, amada, pretender solo memorizarnos la Biblia. Porque la palabra sin espíritu es letra muerta. Y hoy tenemos abundancia de palabra, pero palabra muerta, porque la palabra sin el espíritu no tiene efectividad. Solo va a ser conocimiento. Si usted se aprendió un texto, eso es conocimiento. Esa palabra va a tener vida cuando ese texto usted lo viva, lo ame, lo abrace con su corazón. El peligro de olvidar, amada, los beneficios de Dios, la palabra de Dios. Si usted olvida hoy, no va a tener qué legado entregar a su generación. Va a dejar solo un débil legado de alguien que pretendió ser y no fue, de alguien que quiso ser y no alcanzó a ser, de alguien que dijo ser cristiana, pero en realidad su vida, su testimonio, su forma de amar a Dios es diferente. Y más de alguno de su generación va a decir, yo no quiero ser como ella. Yo quiero amar a Dios. Y yo no quiero que mi generación diga eso un día. Yo no quiero ser como ella. Yo realmente quiero ser cristiano. Yo quiero que un día, cuando yo no esté, mis hijas y las hijas de mis hijas puedan decir, mi madre fue una mujer de fe. Mi madre fue una mujer que amó a Dios. Mi madre fue una mujer que fue fiel hasta su último suspiro. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón.